Bienvenidos amigos a este nuestro canal Mensaje de Dios. Y hoy quiero compartir con todos ustedes una de las sabias y valiosas enseñanzas del Padre Luis Toro. Acompáñenme hasta el final de este video. ¿Se te olvidó? Ya quitémonos la idea de Dios. Dios no es una idea. Quítense la idea de Dios. Quítense la imagen de Dios. Dios no es una imagen. Dios es una persona, es un ser espiritual que se une a tu espíritu y quiere vivir contigo. Dijo Pablo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y decía San Juan, que Él crezca y que yo disminuya. Es una experiencia personal con Dios que tengo que darle cabida, a adorar a ese Dios en espíritu y en verdad, como dice Jesús. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Yo tengo que convencerme que hay un ser superior a mí, invisible pero todopoderoso, que hizo el cielo, la tierra, el mar y cuanto lo llena. De Él vengo y a Él voy. Hace 100 años yo no existía. Entre 100 años ya estaré muerto. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? A Dios. Y Él es el Todopoderoso. El hecho de que no lo mire, eso no es problema, porque nosotros actuamos por fe. ¿Y por qué no lo creemos? ¿Y por qué no lo ejercitamos? ¿Y por qué no comenzamos a creer que ese Dios lo puede todo, que nos puede acompañar en todo momento, incluso en los momentos más difíciles de mi vida? Yo recuerdo la experiencia de mi padre. Mi padre me decía cuando estábamos pequeñitos, hijos, crean en Dios. Si ustedes creen en Dios, nosotros vivíamos en el monte, había tigres. Nosotros teníamos mucho miedo al tigre. Si ustedes creen en Dios, Dios no va a permitir que el tigre se los coma. Papá, pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser Dios? Dijo, bueno, no sé, no sabemos, pero Dios puede ser que Dios no permita que el tigre abra la jeta. Y si le permite que abra la jeta, no le permite que la cierre. Y uno cuando niño, pues le daba vuelta y vuelta, pero papá lo decía y hay que creerlo. Y decía, creen en ese Dios, pídele a ese Dios, confíen en ese Dios. Y yo a las 3 de la mañana tenía que irme a ordeñar a la finca del lado para que nos dieran la leche, porque éramos muy pobres. Y entonces tomábamos leche con agua. Y ese era el desayuno. Y plátano, y yuca. Y yo me paraba y cruzaba el río nadando, iba a ordeñar y regresaba. Y ese día yo me paré y me fui medio dormido. Y cuando iba llegando al río, estaban las vacas a la orilla ahí del río. Y yo tenía que pasar por el medio de todas las vacas. Y yo dije, ay, ¿cómo hago para pasar? Me voy con cuidadito, que las vacas no se despierten, que no se paren. Señor, ayúdame, ayúdame. Y cuando yo voy caminando, una vaca se pone de pie y me mira. Y cuando la vaca me mira, yo veo que la vaca es brava. Y la vaca me mira y me hace así. Y yo dije, ay, Dios mío, me acordé de lo que dijo papá. Si Dios no le permite, no puede hacer daño. Pero veo que la vaca me arranca, y cuando la vaca me arranca, cierro los ojos y le digo, Señor, papá dice, en fracciones de segundo, que si tú no lo permites, no me hará daño. Y esperé el golpe. Y nada, que me golpeaba la vaca. Y abrí un ojo y la vaca estaba aquí, sacó la lengua y me pasó por toda la barriga la lengua. Y yo cerraba los ojos. No le digo qué me pasó, ¿no? Y cuando abrí otra vez el ojito, la vaca iba de regreso. Y yo dije, te la vacilas, si es verdad. Si tú no le das permiso, no puede hacer nada. Salí corriendo, pasé, fui, ordeñé, y cuando regresé de ordeñar eran las 7 de la mañana. Y estaban 3 ganaderos en caballo tratando de amarrar la vaca, porque la vaca se le había muerto el becerro en la barriga y estaba furiosa. Y entonces los ganaderos en el caballo buscando la vaca, y uno por aquí y otro por allá para ver cómo la amarraban, cómo hacían. Y en una de tantas la vaca le embistió uno y agarró, le metió el cacho a un caballo por detrás, lo levantó, lo tumbó, y cuando lo iba a matar al jinete, el otro compañero sacó un revólver y le metió un tiro a la vaca. Esa vaca no fue capaz de tocarme a mí. Porque Dios es grande y poderoso. Porque mi padre me había dicho que había un Dios vivo, verdadero, invisible. Pero que si nosotros confiábamos en Él, ese Dios nos podía librar. Y de ahí en adelante yo dije, mi padre tiene razón.
Y si yo le contara lo que Dios ha hecho en mi vida, ustedes dirían, este cura está loco, se la fumó verde. Pero es la experiencia de mi Dios. Y mi Dios donde quiera está. Mi Dios donde quiera está. Donde vayamos que no esté mi Dios. Solo queremos creer. El problema es que creemos en otros dioses. Y hay católicos que creen más en los brujos que en Dios. Más en el diablo que en Dios. En la hechicería, en la brujería, en los babalaos, en los santeros, en esas religiones ancestrales que vienen creyendo en otros espíritus que no son el Espíritu de Dios y que no terminan de purificarse, creyendo en el único Dios vivo y verdadero, el Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de Jacob. ¿Qué pasa? ¿Por qué no mantenemos niños en la fe? ¿Por qué no crecemos? ¿Por qué no tenemos la experiencia de ese Dios que deberíamos tener todos? El Dios de Daniel, cuando lo tiraron a los leones o en el fuego ardiente. ¿Por qué no creer en el Dios del pueblo de Israel, el Dios de los apóstoles, el Dios de los santos, de los mártires, el Dios que la Santa Madre Iglesia nos ofrece diariamente y que solamente debemos es creer? ¿Qué está pasando? Nos hace falta leer las Sagradas Escrituras, que es la que hace producir la fe. Miren, hermanos, el trabajo de la Sagrada, el viento y el mar, y cuando perdió la mirada de Cristo, en Cristo, se hundió. Y cuando se hundió, Pedro dijo, me queda una cosa, volver a poner la mirada en Cristo. ¡Sálvame, Maestro! Y Jesús lo sacó de ahí a Pedro. Cuando usted pierde la mirada de Cristo, se perdió. Cuando usted pone la mirada en Cristo, su Salvador, nuestro Dios, podemos caminar sobre las aguas. Podemos quitarnos la idea de que Dios es un fantasma, que es un invento, que es un cuento de vieja. No es un cuento de vieja. Dios es real. Dios existe, tan así que si yo existo es porque alguien me hizo. Y ese alguien es Dios. Que si el cielo existe, la tierra existe, el mar existe, es porque alguien lo hizo. Y ese alguien es Dios. Abra los ojos y vea. Quien diga que Dios no existe, que salga a la luz y vea si el mundo es o no tarea de un Dios que sigue despierto. Ya no es ese sitio, el desierto, ni en la montaña se esconde. Decir, si preguntan dónde, que Dios está sin mortaja, en donde un hombre trabaja y un corazón le responde. Vamos a orar a ese Dios en espíritu y en verdad. Abandonemos esa vida de pecado, de idolatría, esa vida de creer en los brujos, en la superstición, en el diablo más que en Dios. Yo he encontrado incluso sacerdotes que creen más en la brujería que en Dios. ¿Sí? Y tape los oídos del obispo. He encontrado obispos que creen más en la brujería que en Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Le voy a contar una historia. Yo trabajé en una parroquia donde había brujos en cantidad y allá me fui a estrenar como cura. Me mandaron nuevecito para allá. Y comencé a ver que resulta que los brujos no solamente eran brujos, sino aprovechaban a las muchachitas, las violaban. Entonces llegaba y decía, bueno, estas muchachas tienen tal cosa, y le llevaban y le daban un bebeízo y la emborrachaban y la violaban y después, bueno, cuántas cosas pasaban. Y un día llegó una señora, una muchachita llegó y me dijo, padre, vengo a decirle que yo fui a un brujo porque estaba muy mal, mi papá, mi mamá me llevó a un brujo y resulta que el brujo hizo algo ahí y yo me quedé, no supe de mí. Cuando desperté, sentí que me habían violado. El brujo abusó de mí, pero me hizo el despojo. Y mamá dice que mi papá, que ya me hizo el despojo, que ya estoy bien, pero abusó de mí. ¿Cómo decirle al papá y a la mamá lo que estaba pasando? Salió la muchachita y entró la señora y me dijo, padre, mi hija estaba muy enferma. Gracias a Dios me encontré un brujo bien bueno que le hizo un despojo.
Pero padre, mire, para que el brujo le hiciera el despojo, yo tuve que acostarme con el brujo. Más atrás venía el marido. Padre, usted sabe que mi hija tenía un problema y le llevé un brujo más bueno, le hizo un despojo y ya estamos contentos. Y yo dije, lo que no sabe es que el despojo también se lo hizo a la mujer. Y me enfurecí. Y comencé contra los brujos. Todas las humilías con la palabra de Dios. Tome. Y se enfurecieron los brujos. En la mañana, cuando yo me levantaba, había tal cantidad de sapos cocidos, huesos de muerto, tierra de cementerio. Todos me lo tiraban porque donde yo dormía había un pedazo abierto a la calle y por ahí lo tiraban y caían completico en la puerta mía. Llegaba la secretaria y decía, Padre, salga, yo no voy a estar ahí cerquita a quitarle lo que le pusieron en la puerta. Abría la puerta, mire lo que le pusieron, barra eso. No. Me cae la brujería a mí. Le dije, no sea tonta, agarraba y tiraba la basura. Todo el tiempo. Un día llegó una señora así de gorda. Literalmente la piel pegada al hueso. Y me dijo, padre, la traían entre varios. Padre, ¿será que usted me confiesa? Le dije, claro. ¿Y será que usted me perdona? Le dije, ¿por qué no? Dijo, es que yo soy una de las brujas más bravas de aquí. Y le dije, ay, ¿qué pasa? Dijo, mire cómo estoy. Nos reunimos todos los brujos del pueblo para hacerle brujería a usted, porque usted estaba en contra de nosotros. E invocamos a los espíritus más fuertes y bajó un espíritu y le dimos la orden que fuera y se le metiera a usted. Y dijo el espíritu, a ese cura no lo puedo ni tocar, pero yo de aquí no me voy. Y se me metió a mí. Mire cómo estoy muriéndome. ¿Será que usted me puede hacer? Me han llevado a todos los otros brujos y ninguno ha podido hacer nada. La decisión que tomamos es que viniera a donde estaba usted. Padre, ¿será que usted puede hacer algo por mí? Le dije, claro que sí, venga. Yo estaba nuevecito, sacerdote recién nuevecito. Y cuando la confesé y le puse la mano encima, comenzó a chirriar como un perol donde usted frita el pescado y le echa agua. Chirriaba y botaba humo a la cabeza de la señora, un humo podrido. Y cuando le di la absolución, la señora cayó tendida al suelo. Después se levantó. El Padre, siento una paz. Gracias, Padre. Y se fue. No supe si se murió o se salvó, pero no pudieron hacerme daño porque mi Dios es grande y poderoso y mi Dios donde quiera está, me acompaña y me protege las 24 horas del día. Tenemos esa oferta, tenemos esa garantía. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no creemos en ese Dios? Yo quiero que ustedes se aferren a ese Dios, que no duden de ese Dios, confíen plenamente en ese Dios. Entonces, ¿qué es la idolatría? Tener otro Dios, desviar la mirada de ese Dios, no creer en ese Dios grande y poderoso. Miren, hermanos, los protestantes vienen engañando a la gente diciendo, ¿y por qué ustedes tienen la imagen de los santos? ¿Por qué los santos? ¿Por qué eso? Y dicen que hacen milagros. Nosotros creemos que Dios puede hacer milagros a través de una imagen. Ya le mostré en el Antiguo Testamento que a través de una serpiente pudo hacer milagros. Pero ¿sabe que Dios hace milagros a través de los santos? Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 11. Van a ver cómo Dios hace milagros a través de los santos. Ojo, un protestante me puede decir, sí, ahí hacía milagros a través de Pablo. Pero era que Pablo estaba vivo, estaba presente. Y Dios hace milagros a través de alguien que le sirva a él, pero que esté presente. Está bien, pero resulta que ahí dice que hacía milagros cuando estaba Pablo presente y también cuando Pablo estaba ausente. A través de lo que la iglesia llama reliquias de los santos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 11 de la Biblia Reina Valera, para que vean que no solamente tenemos nosotros en la iglesia imágenes y que Dios hace milagros a través de eso, sino también las reliquias de los santos.
Y que a través de un santo Dios puede hacer milagros. Escuchen. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Cuando Pablo estaba presente. Ahora ya cuando no esté presente, que es el caso de los santos que nosotros ahorita tenemos, que ya no están presentes físicamente. Escuchen. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Con los pañuelos que Pablo había tocado, con las camisas que Pablo había tocado, Pablo ya no estaba. Y llevaban los pañuelos de Pablo y llevaban las camisas de Pablo, y los enfermos se curaban y los espíritus se iban. Dice la Santa Madre Iglesia, ¡ah, caramba! Entonces Dios, por amor a sus elegidos, es capaz de hacer milagros para mostrar el amor que tiene hacia esa persona. Y es ahí entonces donde la teología católica dice, sí, Dios sigue haciendo milagros a través de los santos y a través de la reliquia de los santos. Y nosotros lo experimentamos en la iglesia y somos testigos de eso. Los protestantes no lo creen, pero está en la Biblia. ¿Pero por qué existen los santos? ¿Y por qué usted tiene imágenes de los santos? Pero es que en el Antiguo Testamento, según dice Hebreos capítulo 11, versículo 5 en adelante, también existía lo que se llaman hombres de Dios, que el pueblo recordaba y tenían un retrato hablado. Porque todavía no existían las cámaras como tal. Pero un retrato hablado de esos santos, hombres de Dios, y viene la Sagrada Escritura a decirnos por qué en la iglesia, teológicamente, por qué en la iglesia tenemos los santos. ¿Por qué tenemos a la Virgen María? ¿Qué ganamos con eso? ¿Está permitido en las Sagradas Escrituras? Comienza diciendo en el en el versículo 1 del capítulo 11, la fe es la certeza de lo que se espera y la prueba de lo que no se ve. Pero luego en el versículo 5 viene a hablar la cantidad de hombres de fe. Comienza con 1. Escuchen. 11:5 de Hebreos. Por la fe. Mire cómo la Biblia muestra a un hombre de fe. Por la fe. Y viene a hacer eco de los hombres que ya murieron hace tiempo, pero que fueron ejemplo de fe. Ahí están los santos. Véanlo. ¿Por qué tenemos nosotros los santos en la iglesia? Por la fe. Enoc ya era pasado. Fue traspuesto para no ver muerte. El 8, el 5, pasa el 7. Por la fe. Por la fe. Noé. Otro hombre ya había muerto. Noé. Cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Ponen a Noé como un ejemplo, versículo 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Aquí la Biblia nos está mostrando la razón teológica por qué tenemos los santos, el recuerdo de los santos, cómo nos motivan a vivir la fe, y como ellos creyeron, nosotros también podemos creer. Versículo 32, para no leerlo todo, el versículo 32. ¿Y qué más digo? ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón. Me faltaría tiempo para contar sobre Gedeón y de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Me faltaría tiempo para nombrarlos a todos, pero la Biblia va haciendo una lista de aquellos hombres que vivieron antes que nosotros, que ya murieron, pero fueron hombres de fe y fueron testigos de Dios y son ejemplos para el pueblo, al punto que el capítulo 12, versículo 1 dice que es una nube de testigos que tenía el pueblo, pero que al igual que ellos, nosotros también tenemos una gran nube de testigos. Pongan cuidado, que no está en la Biblia.
Miren la razón teológica por qué tenemos nosotros los santos en la iglesia. Por tanto, nosotros también, como el pueblo de Israel, pero los protestantes nos critican, teniendo un derredor nuestro tan grande nube de testigos, teniendo alrededor nuestro un tan grande nube de testigos, San Pedro, San Pablo, San Francisco, todos los santos, otra vez. Por tanto, nosotros también, nosotros los creyentes, los cristianos, los católicos, también teniendo en derredor nuestro, como el pueblo de Israel tenía todo lo que leímos, tan grande nube de testigos, tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces aquí nos está diciendo que ustedes y yo tenemos una nube de testigos que dieron la vida por Cristo, que son ejemplos para nosotros, y entonces comencemos como ellos lo hicieron, a apartarnos del pecado y a hacer como ellos lo hicieron, a poner los ojos fijos en Cristo Jesús, el consumador de nuestra vida cristiana. Muy bien, amigos, hemos llegado hasta el final de esta importante reflexión y bueno, es muy importante, como dijo el Padre Luis al final, colocar los ojos en Jesús, consumidor de nuestra fe, para así no caer, para así no rendirnos, para así no desanimarnos. La vida cristiana, el seguir a Cristo es difícil, por eso Jesús dijo, aquel que quiera venir en pos de mí, que tome con su cruz y sígame. O sea, va a haber una cruz que tenemos que cargar. Pero también Jesús nos dijo, todo aquel que esté cansado y agobiado, venga a mí y yo le daré alivio a su carga. Él quiere ayudarnos a cargar la cruz, pero quiere que lo sigamos. Jesús quiere la salvación de todos, no de pocos, sino de todos. ¿Acaso Dios te iba a crear a ti, me iba a crear a mí, iba a crear al mundo entero y no quería buscar su salvación? No quería que todos se salvaran, no quería que todos fueran otra vez a donde Él. No, hay personas que viven en pecado mortal y saben que está mal, o sea, su conciencia saben que está mal, pero aún lo siguen haciendo. ¿Y qué es lo que dicen? Ay, Dios salva a quien quiere. No, Dios no salva a quien quiere. Dios salva a aquel que luchó. La condenación o la salvación no viene de Dios. Dios te dejó las Sagradas Escrituras, los sacramentos, la palabra, la doctrina, las obras de caridad que son muy importantes para la salvación. Te dejó las instrucciones, un manual de instrucciones para que te salvaras. Te dejó libertad para que escogieras entre el bien o el mal, en estar en amistad o enemistad con Él. Dios no te va a obligar a que lo sigas. Dios no me va a obligar a que lo siga. Pero sí está al pendiente, sí insiste día a día. Las Sagradas Escrituras, ahí está el manual de lo que tenemos que hacer para alcanzar la salvación. No es que Dios escoge si me salvo, no. Yo busco mi salvación o busco mi condenación. Sea lo que sea, lo voy a buscar soy yo. Mis obras determinarán mi premio o mi castigo. Seremos juzgados por nuestras obras. ¿El juicio final de qué trata? Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestisteis, encarcelado y enfermo y me visitasteis. Cuanto hicieron con uno de estos hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. El juicio particular, ¿en qué consiste? En que si voy a presentarme ante Dios y tengo algo contra mi hermano, deje mi ofrenda y me reconcilie con mi hermano. Y dice, es mejor que me reconcilie con mi hermano en el camino. O sea, esta vida se es prestada. Esta vida es para que amemos y nos demos al amor, para que busquemos la salvación, para que busquemos la vida eterna. No hay mayor dicha que esta. Pero que esta vida es corta y hay que disfrutarla. Sí, esta vida es corta. Pero ¿de qué manera la piensas disfrutar? El cristiano no es amargado, el católico no es amargado.
Que sigas a Cristo no quiere decir que vivas amargado, no. Seguir a Cristo ha de ser alegría, que se note en tu forma de vivir, en tu forma de tratar, en tu forma de ver la vida, que eres cristiano, que eres seguidor de Cristo. Aquel que sigue a Cristo debe vivir en una plena felicidad, en una plena alegría ante la adversidad. Aunque me cueste sonreír, lo hago por Cristo. Cristo se cargó con su cruz por amor. Yo debo cargar con mi cruz por amor, darme al amor, buscar a Cristo en todo y en todos, a Jesús en la Sagrada Eucaristía, en el sacramento de la confesión, gran sacramento de la misericordia derrochada de Dios sobre nosotros. Vivir el bautizo, vivir el sacramento del bautizo, ya lo tenemos, ahora hay que empezar a vivirlo. A los que están casados, vivan el sacramento del matrimonio, los dos son una sola carne. Busquen ser más unidos en familia, busquen rezar el Santo Rosario, leer las Sagradas Escrituras, ir en familia a la Santa Misa todos los domingos, si pueden entre semana, practicar la obra de caridad en familia. Busquen la salvación en familia. Los sacerdotes, su ministerio debe ser su ministerio, que busquen la salvación a través de su ministerio, que amen, vivan su ministerio. Los religiosos y religiosas que amen y vivan sus ministerios. Los laicos solteros que vivan y amen esa vocación. Que se preocupen por su alma, porque ayuden al prójimo, que sirvan y amen. Todos tenemos que servir, todos tenemos que amar a Dios. Jesucristo, que es Rey de Reyes y Señor de Señores, dijo: yo no vine a ser servido, sino a servir. Él vino fue a amar. Él vino para que lo siguiéramos. Él nos dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Pongamos la mirada en Jesús, en el crucifijo, en Cristo. No nos fijemos a los lados, no nos miremos qué hace Juanito, qué hace Juanita, qué hace doña Petra, don Petro, qué hace el sacerdote, si se equivocaron, si no se equivocaron. No tienes que fijarte en los demás. Mira a Cristo, lee las Sagradas Escrituras, conoce a Cristo, ten una relación íntima con Cristo, comulgando, orando, pidiéndole, agradeciéndole, practicando la caridad. Cuando practicas la caridad, si la practicas a Cristo, es Cristo, Él es hermano sufriente. Es el rostro de Cristo sufriente en cada uno de nuestros hermanos. Hay que ver a Cristo, buscarle. Dios quiso llegar a nosotros por medio de María. Vayamos a Dios también por medio de María. Recemos el Santo Rosario. Pidámosle a María para que nos ayude a amar más a su Hijo. María fue la primera mujer cristiana porque fue la primera en creer en su Hijo. Junto con él San José. María es la llena de gracia. Pidámosle a María que nos conceda todas las gracias para alcanzar la santidad. Pidámosle a Dios que cual sea la vocación que hemos escogido, la que vamos a escoger, si jóvenes viendo este video, que esa vocación nos lleve a amar a Dios por sobre todas las cosas, a amar al prójimo, a buscar la salvación, la vida eterna. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Aquel que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante del Padre. ¿De qué nos sirve negar a Cristo acá en la tierra si nos negará ante el Padre allá en el cielo? Recuerden, la salvación o la condenación depende de nosotros mismos, de nuestras obras. Busque la salvación día con día. Piense todos los días en la eternidad y en la eterna condenación. Lee libros espirituales. Escucha la vida de los santos. Busca a Dios día con día. Da un escalón más. Un escalón más para ir al cielo. Intenta todos los días dar un escalón más para ir al cielo. Para cuando Dios te llame a su encuentro, esté preparado. Estemos preparados todos juntos. Podernos ver todos juntos, hijos de Dios, allá en la eternidad. No hay mayor desdicha que no ver al Padre y al Hijo tal cual son. Según las revelaciones de los santos, el mayor sufrimiento, el mayor dolor de los que están condenados son no poder ver el rostro de Dios. Y tanto es su dolor, tanto es su sufrimiento que lo llegan incluso a odiar. Pensemos, esta vida es muy corta. Es un paso a comparación de la vida eterna. Disfrutemos esta vida, pero con Cristo, viviendo para Él. Como dice San Pablo, ya no soy yo, es Cristo que vive en mí. Vivir para Cristo, morir en Cristo.
disfruta esta vida sanamente, pero sin ofender a Dios, con los pecados mortales, con el libertinaje, con las pasiones, con los deseos, no. Claro que sí se puede vivir alegremente siendo un cristiano católico. Claro que sí se puede vivir teniendo una amistad con Cristo, una relación íntima con Cristo, cumpliendo lo que dicen las Sagradas Escrituras. Claro que sí se puede. Gran ejemplo, los grandes santos, que se caracterizaban por ser alegres, por vivir en el mundo sin ser del mundo. Porque en esto consiste el seguir a Cristo, vivir en el mundo sin ser del mundo. O sea, no dejarnos llevar por lo que el mundo está haciendo normal, por lo que el mundo quiere aprobar, sino estar en el mundo sin ser del mundo. Compartir con los demás, ayudar a los demás, servir, pero sin dejar de seguir a Cristo. Si te gusta esta enseñanza, por favor no te olvides de darle like, compártela con tus familiares y amigos y ayúdame a difundir el mensaje de Dios. Que Dios y María Santísima los acompañe. Hasta pronto.